estamos por comenzar el mensaje de la palabra de Dios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Y quiero invitar, hermanos y hermanas, a todos ustedes a leer conmigo la palabra de Dios y después vamos a orar. Pero quiero invitarles para que tomen su hoja de mensaje. Para todos nuestros amigos de la provincia, estamos ya transmitiendo y también les hicimos llegar en el grupo de servicios dominicales en formato electrónico esta guía de predicación. Bien, pero para ustedes y yo que estamos aquí, quiero invitarles para que juntos leamos la palabra de Dios. Dice en San Mateo 14:22 así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sigan leyendo conmigo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bien, hermanos, pues les quiero comentar, estamos predicando esta serie de mensajes bíblicos que se titulan Con la luz de su mirada. ¿Por qué se titulan así? Porque tenemos un objetivo: que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos enseñen a ver la vida como la vio nuestro Señor Jesús. ¿Por qué es importante ver la vida como el Señor Jesús la vio? Bueno, por una razón: porque la vida no se hace tanto de hechos, no se hace tanto de circunstancias, no se hace tanto de condiciones reales. ¿Saben de qué se forma la vida? De las interpretaciones que hacemos de esas circunstancias. Una persona puede mirar su negocio con fuertes problemas y puede ver en ellos nuevas oportunidades de negocio, ciclos que deben cerrarse para quizás recomenzar en un ciclo nuevo. Una persona puede ver quizás una situación de salud como la peor tragedia del mundo, y sin embargo otra persona puede verlo como una llamada de Dios para atender su salud. Y dice: yo quiero agradecer, pastor, porque me sentí mal, porque enfrenté una crisis de salud, y sabe, eso abrió mis ojos y me hizo tener mayor cuidado de mi persona, de mi estado físico. Y en cambio la otra lo está viendo como una tragedia. Hay quienes incluso ven las circunstancias hasta como maldiciones, cuando Romanos 8:1 dice muy claro: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Así que nosotros no deberíamos temer a malas rachas, maldiciones, mucho menos temer a quizás la obra de maldad de otra persona. ¿No me estarán haciendo algún trabajo, pastor? La palabra de Dios nos enseña que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y si la luz de Cristo, la presencia de Dios está en tu vida, nada podrá separarte de su amor. Ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar de su amor. ¿Por qué no mejor aprender a ver cada circunstancia como parte de un propósito eterno, perfecto,
de un propósito bueno de parte de Dios. Todos repetimos a veces estas palabras: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando enfrentamos una necesidad, un problema, tendemos a olvidarlo. En lugar de llevar nuestro corazón a tomar esa ancla del alma. La Biblia dice que la palabra de Dios es ancla del alma. ¿Por qué creen que le llamará el Señor ancla? Los que somos de costa, los marineros que habemos aquí, lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque una embarcación, pues, está llamada a ir sobre el mar y a ir allí navegando, ¿verdad? Pero cuando hay tormentas, los marineros sabemos todo lo que se tiene que hacer, desde arriar las velas, desde soltar las velas, desde echar los aparejos. No, hombre, si estas manos no están llenas de callos por casualidad, mírenlas, son manos de marinero, que han trabajado y luchado. Bueno, pero ya en serio, las manos de un marinero nos contarían de todo eso. Ahora, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, ¿a qué se compara toda esa labor del marinero? ¿Saben a qué se compara? A la necesidad de aprender a tomar de la palabra de Dios anclas, a no dejarte avasallar por los problemas, a cuando estás en una necesidad, recordar lo que dijo el Señor: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. A recordar que el Señor dijo con mucha claridad: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y que tú vengas a Él y que tú le digas: Señor, estoy entrando en angustia, estoy entrando en desesperación y no quiero dejar de confiar en ti. Claro que hay de tormentas a tormentas, hay de problemas a problemas y de necesidades a necesidades, pero en Cristo siempre estamos llamados a ser victoriosos. Y entre más grandes sean los problemas, ¿qué tenemos que hacer? Asirnos más y más al Señor. Como Job, que estaba enfrentando el dolor incomparable de la muerte de sus hijos, estaba enfrentando el abandono de su esposa, estaba enfrentando la pobreza que él nunca había conocido, estaba enfrentando la enfermedad. ¿Y qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Es muy fácil decir eso cuando al contrario tienes bonanza, tienes salud, tus hijos están con bien. Pues es muy fácil decir: yo sé que mi Redentor vive. Pero él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y ningún otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job no estaba negando su condición. Job no era una persona elusiva de la realidad. No era aquel que practica la ataraxia y que entonces aprende de una manera casi psicótica a negar la realidad, a no ver las cosas, a vivir en un mundo de fantasías, casi, repito, de manera psicótica, casi como alguien que no ve la realidad y que por eso dice: yo estoy bien. Pero todos sabemos que está simplemente tapando los ojos a la realidad. No nos llamó Dios a eso. Dios no nos llamó a cerrar los ojos a la realidad, a inventar y vivir en una mentira. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción.
El Señor nos dijo: crecerán ustedes entre la hierba, sus hijos crecerán, brotarán entre la hierba, pero yo estaré con ellos, yo estaré contigo y serás levantado, dice la palabra, como sauce junto a las riberas de las aguas. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Significa que todo eso que pasamos es un proceso que Dios va preparando para forjarnos. Miren, en el libro del profeta Habacuc vemos los 3 puntos del proceso. En el versículo 2 del capítulo 1, o sea, comenzando el libro, está el primer punto del proceso. El profeta Habacuc dijo: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Cómo le llamamos a ese punto? El punto de la decepción. ¿Sí? Nos llegamos a decepcionar porque nosotros esperábamos bendición de Dios y pasó una semana, un mes, un año y no vemos esa bendición. Ese punto se llama el punto de la decepción, se llama el punto de la confusión, porque tu alma se confunde, porque tú dices: pero si es que el Señor me prometió esto, si es que yo me acerqué a Dios, ¿cómo entonces me ha sobrevenido este mal? La verdad, nos confundimos. Es un punto de desesperación, porque sabes que no puedes hacer mucho por superar esa situación. Entonces, ese es el punto 1. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? El punto 2 está en el capítulo 2 de Habacuc. El Señor le dijo: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Ese punto le llamamos el punto de la lucha. ¿Saben por qué? Porque es un punto donde en parte creemos y en parte dudamos, donde sentimos como que el Señor nos está hablando, como que ya Dios nos está respondiendo, y nos tomamos de pequeñas cosas. Yo recuerdo una vez una hermana en Cristo que estábamos pidiendo a Dios por su marido para que el Señor lo alcanzara, y ella le puso una Biblia en el buró. El marido la dejaba allí siempre, ¿ven? Pero ese día llegó y me dijo: pastor, estoy muy contenta, hay una señal, pastor. Le digo: ¿cuál señal? Me dice: mire, ya ve que dejo la Biblia en el buró de mi marido. Estaba movida, pastor, estaba movida. Yo la dejé aquí y ahora amaneció acá. Yo no soy tan cruel para decirle, a lo mejor para poner su taza de café, la hizo a un lado. No soy tan cruel. Entonces le dije: bendito sea Dios, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir confiando. ¿Y saben por qué lo hice? Porque recordé a Elías, que cuando Dios les contaba el domingo pasado, en el cielo una nube del tamaño de la palma de una mano, dijo: el Señor está respondiendo, viene una gran lluvia, viene la bendición de Dios. No, hombre, su siervo, su ayudante ha de haber dicho: por eso, por esa nubecita te alegras tanto. Pero ese es el poder de la fe, el creer que el Señor bendecirá lo poco, y que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así dice la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto, el segundo momento, es el de la lucha. Escúchenlo, y quizás ese es el punto en el que Dios quiere que estés. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso le dijo el Señor a Habacuc. ¿Y cuál fue el resultado del proceso? Pues en el último capítulo, los últimos versículos del libro de Habacuc, lo leemos claramente.
El que comenzó diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás?, terminó sus días diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en mi Señor. El Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. 3 momentos en una vida. 3 momentos que tú y yo vivimos. 3 momentos que todos atravesamos. El primero, el de la decepción, el del dolor, el de la desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? El segundo, el de la lucha. Cuando dices: pastor, es que mire, por momentos yo siento que el Señor me está contestando. Yo siento que Dios ya se está manifestando y todavía no veo la bendición que anhelo, pero veo señales, veo que el Señor viene. Nunca olviden una cosa: no hay punto más oscuro en la noche que cuando ya va a amanecer. Y si tú estás sintiendo el punto más oscuro, debes creer que la luz de Dios va a resplandecer en tu vida, en tu horizonte. Y el tercer punto es el de la confianza. Pero no una confianza como a veces tenemos, una confianza total como la tuvo Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de todo, más allá de todo, yo me alegraré en el Señor. En ese punto, tú ya vas caminando como viendo al invisible, como Moisés. ¿En verdad? Ya no estás dependiendo ni de situaciones ni de interpretaciones. La fe y la certeza de que Dios está contigo te hace ver cada momento difícil como el anuncio de una bendición más grande. Como decía el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, el apóstol Pablo ya tenía una fe total. La luz de Dios impregnaba su ser. ¿Y qué hacía? ¿Que no viera la realidad? No, claro que veía la realidad, pero en esa realidad, aún en lo más difícil, él miraba al Señor. En todas las sombras resplandecía la luz de Cristo, y en todo dolor el consuelo del Señor, y en toda tormenta la paz de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Saben para qué? Para saber cuándo y cómo actuar. Vamos a leer nuevamente y oraremos. Nuevamente, porque quiero que les llame la atención esto. San Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿De quién fue idea que se fueran los discípulos en esa barca? De Jesús. Eso es lo que a veces más lastima tu corazón, que dices: pastor, ni siquiera fue mi intención, ni siquiera yo lo planeé. ¿Sabe? A mí me confunde mucho eso, porque yo siento que Dios me llevó a eso. Yo sentía que era Dios que me llevaba. Entonces no entiendo cómo Jesús me dijo: entra a la barca y ve hacia allá, y allá
me encuentro una tormenta, una tempestad. A ver, explíquenme eso. Si Dios nos dice, sube a la barca y ve hacia allá, ¿qué esperas que haya en el camino? Díganlo todos. ¿Qué esperas? Bendición, paz, victoria, buenas cosas, ¿o no? Jesús les dijo, suban a la barca. Ellos dijeron, pues Señor, hacemos tu voluntad. Se suben a la barca, comienzan a navegar y ¿qué encuentran? Lean qué encuentran. Dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba la barca? Azotada por las olas. ¿Cómo entiendes en tu vida que tú quisiste hacer lo bueno, que tú quisiste hacer la voluntad de Dios, que te encomendaste al Señor y que trepaste a la barca obedeciendo al Señor, y que ahora la barca está azotada por los vientos en medio de una tempestad terrible? Y como no lo puedes explicar, y yo tampoco, nuestra mente se hace añicos, y nuestra lógica, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, todo se confunde. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Que las emociones empiezan a salir a flote. Y si alguien o algo en esta vida es confuso, son las emociones. Y cuando tú y yo estamos en las emociones, en esa tormenta, entonces somos arrastrados por el viento como esa barca. Y claro, la pregunta es, ¿y entonces por qué les dijo el Señor que lo hicieran? ¿Sería que el Señor quiso que sufrieran? ¿Quiso que estuvieran en peligro? No, el Señor quiso y quiere contigo y conmigo que seamos forjados, que seamos preparados, que seamos nosotros adiestrados para bendiciones mayores. Si eso implica sufrimiento, pues sí, Dios así lo quiso. Quienes practicamos el alpinismo tenemos diferentes metas. Me imagino ustedes, si comenzaran, pues subir el cerro del Teponzotlán, ya con eso se sentirían el gran alpinista. De ahí me los llevaría yo a la Peña de Bernal. Fíjense que cuando iba con hermanos a orar allá, que me voy a llevar ahora a los varones, porque así me llevaba varones, nomás que ya se fueron con el Señor. No de las subidas, sino por la edad, de la bajada tampoco, sino por la edad. Pero ahora a estos caballeros me los voy a llevar. Allá íbamos a la Peña de Bernal, y a media peña venden unas quesadillas bien sabrosas. Y entonces yo hacía trampa, porque llegaba y les decía, hermanos, yo aquí los espero. Y decían, pastor, ¿y nos seguimos nosotros? Sí. Ustedes tienen que tener su propio proceso. O sea, no, esto no es de que te acompañe siempre el pastor. Ustedes su propio proceso. Sigan. Y la rato bajan. Yo aquí me quedo mientras aquí en ayuno. Y ya no me quedaba en el ayuno con unas de flor de calabaza. Venden unas de, ¿cómo se llama estos? Quelites con queso. No sabe. Y yo ahí, ¿verdad? Orando, que Dios, Señor, bendice a mis hermanos que andan allá, guárdalos en su ir y venir. Y ahí iba, ¿no? Bueno, entonces iríamos a Peña de Bernal. ¿De allá a dónde iríamos? A La Malinche, en Puebla. Y de allí al Popo. No, el Nevado de Toluca no lo brincamos. Al Popo. Y de allí al Everest. Ándale pues. Y suena bonito. Antes del Everest, el Mont Blanc, que es el punto más alto de Europa, el Mont Blanc. Y ya el Everest, pues ya es el punto más alto de la Tierra. ¿Suena bonito o no, alpinistas? Sí. Pero ese proceso va a requerir muchos sacrificios.
y muchos esfuerzos y muchos resbalones desde el cerro de Tepoztlán, desde allí, y caídas quizás, y todo ese proceso. Entonces tú tienes que estar muy claro antes de pedirle algo a Dios, si en verdad lo quieres, porque somos muy buenos para pedir, ¿eh? Todos estamos pidiendo y siempre estamos pidiendo, y en este ejemplo diríamos: Señor, llévame al Everest, ¿verdad? Llévame allí al punto más alto de la tierra. Quiero ser un alpinista o un alpinista como mi pastor y llegar a esos lugares. Sí, pero eso implica un proceso. Porque, sigan leyendo, dice la Biblia que el Señor los hizo ir, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Y el Señor los estaba mirando. ¿Quieren ver el versículo donde dice que los estaba mirando? Vean por favor en la última lectura, San Marcos 6. Es una lectura paralela. Vean la última lectura de la hoja. Es lectura paralela. ¿Cómo dice el versículo número 46? Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. El verso 48, léanlo y nunca lo vayan a olvidar. ¿Los escucho? Y viéndoles remar con gran fatiga, otra vez, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué interesante! Jesús los estaba viendo. Oigan lo que voy a decir. Para muchas personas, lo peor de todo es que los estaba viendo. Ustedes me dirán: pastor, ¿pero por qué lo peor de todo? Lo peor de todo porque fue hasta la cuarta vigilia. La cuarta vigilia era la última. Antes de la cuarta, ¿cuál estaba? La tercera. Y antes de la tercera, la segunda. Y antes de la segunda, la primera. Vean cómo Dios nos da discernimiento. Y entonces uno dice: pues a ver, pastor, ya en serio, ¿cuántas vigilias tenía la noche? Tenía 4. El Señor los estaba viendo remar con gran fatiga. ¿Y por qué fue hasta la cuarta vigilia? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a alguien que te está mirando, tu cuñada, que ahí vas con la caja, que se te andan cayendo ahí las lechugas, y ella está mirándote? ¿Qué le dices? Y no te quedes ahí paradota, ¿sí o no? Ay, y me estás viendo, y estás viendo que se me van cayendo las lechugas, y no hacer nada. Bueno, con el Señor no le vayan a decir un reclamo así, pero la verdad es que sí llegamos a decir: Señor, ¿por qué espero y no vienes? ¿Por qué clamo y no respondes? Aquí ya no es Habacuc, es David. Mi garganta se ha enronquecido de llamarte. ¿Por qué clamo y no respondes? Lo escribió el rey David. ¿No lo hemos dicho nosotros? ¿No lo hemos sentido en el corazón? ¿No hemos dicho: Señor, ¿por qué hasta la cuarta vigilia? Y más aún cuando sabemos que Él los estaba mirando desde el monte. Imaginen la noche clara. Los que somos de provincia podemos imaginar una noche clara. Los chilangos aquí olvídenlo, pero los de provincia sí podemos imaginar una noche clara, ¿sí? La luna allí en el cielo y Jesús en el monte y mirando el mar en el resplandor de la noche, ¿sí? Y Él los veía a los apóstoles remando con gran fatiga, temblando de miedo por las olas y el viento que les era contrario.
Y el Señor dijo, se leería tan bonito en la Biblia que diga, y el Señor vino, ¿cuándo? A la primer vigilia de la noche. Qué hermoso evangelio de Marcos que diga, y entonces a la primer vigilia, o sea, apenas el Señor los vio con problemas y corrió a ayudarnos. ¿Sería bonito o no? Bueno, todavía que dijera en la segunda, la verdad, si dijera aquí, y en la segunda vigilia, tomando en cuenta que eran 4, o sea, Micha y Micha, el Señor vino a ayudarnos. ¿No sería bonito? Sí. Todavía la tercera, que dijera, bueno, en la tercera. No. ¿Cuándo llegó el Señor? En la cuarta vigilia. O sea, en el momento en que dices, ¿ya para qué? ¿Nunca has dicho así? Cuando llega alguien, ay, ya vine a ayudarte, ay, a buena hora llega, ya acabé. Exactamente ahí llegó Jesús. Hay muchas cosas que decepcionan cuando tenemos una fe simple, una fe como muy lógica, una fe mecánica. Si yo tengo necesidad, yo pido a Dios. Si Dios está conmigo, no me pasa nada. Si Dios me dice que haga esto, me subo a la barca y seguro, no hombre, un sol tan bonito y los vientos a favor. ¿Y cómo les fue de viaje? ¿Cómo me va a ir? Si me encomendé a Dios, ¿cómo me va a ir? Con esa fe lógica, con esa fe simple, con esa fe automática, a veces vivimos. ¿Y saben? Lo que sucede es que entonces queremos que así las cosas ocurran. Yo les invito a orar, pónganse de pie. Vamos a orar. Tal vez alguien diga, pastor, no debimos orar al principio. Es que quería, antes de que oráramos, explicarles esto, porque lo que vamos a pedirle a Dios es algo muy especial. Le vamos a pedir al Señor que Él nos enseñe que los tiempos perfectos los tiene Dios. Que le pidamos a Dios que nos enseñe que el Señor va a venir, que no va a retardar su promesa. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Que el Señor va a bendecirnos conforme a los días en que vimos aflicción. Que el Señor nos va a permitir un día decir, yo no sé cómo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, con la gloria que Dios va a manifestar. Mira, cuando tú estás en sombras, cuando tú estás en un dolor muy grande, cuando estás viviendo una tragedia, es muy difícil que creas en un mañana. Sientes que ese invierno va a durar para siempre y que nunca vas a mirar de nuevo una primavera. Pero Dios en su palabra nos enseña que Él restaura todas las cosas y que Él te permitirá en el tiempo perfecto de Él ver su bendición. Así que inclina tu rostro y dile, Señor, recibo tu palabra. Recibo, Señor, esta predicación de la Santa Biblia. La Santa Biblia que es tu palabra eterna, viva, eficaz y sin mezcla alguna de error. Que ahora, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra sea predicada y que tú, Señor, pongas esa palabra en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tomen su lugar. No miren el reloj, porque a lo mejor dicen, anda, que va a empezar apenas el sermón. No, lo tenemos todo fríamente calculado, ¿verdad? Pero a mí me interesaba dar esa introducción y después orar, porque a veces decimos, hermanos, vamos a orar, pero a veces oramos, pues realmente, pues
sin entender. Hoy vamos a pedirle a Dios algo muy especial. Miren, el domingo pasado yo les hablé acerca de cómo el Señor Jesús nos enseñó que tenemos más amigos de lo que imaginamos, que Dios nos ha provisto de muchas personas bondadosas. ¿Recuerdan? Dios nos ha provisto de personas que a lo mejor no piensan como nosotros, no creen como nosotros, pero han sido una bendición muy grande para nuestra vida. Y que lo primero que debemos tener es gratitud, para entonces hablarles del amor de Dios. A veces los cristianos recibimos la comisión del Señor: ve y habla a los tuyos, predica a tu familia. Pero lo que nos pone la religión como instrumento es el juicio, la descalificación, la crítica. Es que la música que escuchas, es que la forma en que te vistes. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hermano Víctor. Mi hermano Víctor es el mayor en todos los sentidos, mayor en edad, pero mayor también en ejemplo, en inspiración, en testimonio. Mi vida fue ser como mi hermano Víctor. Para mí, él fue y será siempre la inspiración de mi vida. Fíjense nada más cómo Dios lo ha bendecido, que él fue a un viaje a Londres y fue al lugar donde tocaban los Beatles cuando comenzaron, y estaba formado ahí en una fila. ¿Y quién creen que pasó? Pasó el doctor Brian May, guitarrista de Queen, y saludó a mi hermano. Pero cuando yo veo eso, porque a él le encanta la música, le encanta la guitarra, admiró por supuesto a los Beatles, a Brian May, pero digo, que tú vayas a Londres, fíjense todo lo que debe coincidir, que vayas a Londres, que vayas ese día a ese lugar y que te toque que una de esas estrellas ese día pase por la fila y te salude. Bueno, ese es mi hermano, siempre bendecido por Dios. Pero mi hermano fue el instrumento para que yo conociera de Cristo. ¿Por qué lo quiero decir? Porque todas esas personas de las que hablamos el domingo pasado, personas que han sido buenas, personas que más allá de los credos nos han tendido la mano, lo que sí necesitan es conocer a Jesucristo como su Salvador. No necesitan la religión, necesitan a Jesús, porque lo que salva no es una religión, lo que salva es Cristo. La Biblia dice que toda la palabra se escribió para que creas que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengas vida en su nombre. Además, el Señor Jesús dijo así de claro: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que una persona puede ser la más buena del mundo, pero necesita conocer del amor de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? Que casi siempre que queremos hacer eso, llevamos el amor, pero lo llevamos en el recipiente de la religiosidad, de la crítica, del juicio, de la descalificación. Y yo quiero darles ese testimonio. Mi hermano Víctor, cuando conoció del amor de Dios, pues él quiso compartirnos la palabra de Dios. Yo tendría unos 17 años cuando esto pasó, y él llegaba a hablarme de Dios, pero había en mí una barrera infranqueable, porque yo lo veía como filosofía, como algo intelectual. Imagínense, a los 11 años entré a las juventudes comunistas del Partido Comunista Mexicano, a los 11 años. Así que a los 12, 13, ya había leído partes del Capital, el manifiesto del Partido Comunista, a Lenin, a Trotsky, o sea, todos los, pues, comunistas, ¿no?
Así que mi corazón estaba firmemente plantado en el ateísmo. Cuando mi hermano Víctor llegaba, pues encontraba una barrera tremenda. Si hubiera él seguido discutiendo conmigo, o descalificándome, o juzgándome, yo me habría puesto con más defensas. Pero hubo algo que él utilizó y que es el vínculo perfecto. Así dice la Biblia, el amor. Por ejemplo, un día me dijo: Julián, vamos a grabar un disco. Él tenía un grupo de alabanza. Vamos a grabar un disco, ¿nos apoyas con tu guitarra? Le digo: que les preste mi guitarra. No, que tú toques la guitarra. Mi hermano Víctor es el mejor guitarrista del mundo. En verdad toca la guitarra de una manera maravillosa. ¿Qué tenía que pedirle a este chamaco de 17 años? Al pasar los años yo veo en eso el amor. Pues yo, chamaco, pues sí me animé, porque íbamos a grabar en Capitol. No, dije, de allí a Hollywood. No, es que son de esas personas que te ven y te llevan al estrellato. No, la verdad no me llevaron a nada, pero sí fue muy emocionante grabar ahí. Imagínense entrar a un estudio para un chamaco de 17 años, ¿no? Que te pongan un microfonote de esos de estudio. Y ahí estuve, ¿verdad? Grabando. Yo pues feliz, pero mi hermano, ¿qué estaba haciendo? Estaba con amor, dándome la palabra y mostrándome el amor. Cuando terminamos la grabación, ya quedó el disco muy bonito, y me dice, mañosamente, o sea, mañosa, maña cristiana, pero mañosa, me dice: oye, Julián, queremos pedirte si puedes ir con nosotros a las iglesias a tocar, porque la gente va a decir, no suena igual que en el disco, falta aquella guitarra, ¿no? Y entonces yo, ay, Vic, a las iglesias, mira, te prometo que tú te quedas en un rincón y ahí nadie te dice nada, tú con tu guitarra. Y para esto me llevé a un amigo mío que tocaba en mi grupo de música de protesta. Yo tenía mi grupo de música de protesta, ya saben, Silvio Rodríguez, Pablo, Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Inti Limani, todos ellos, ¿no? Pura música de protesta. Y entonces yo tenía un amigo al que le decíamos Koyak, porque estaba muy peloncito. Fíjense, por eso nunca debes ponerle apodos a tus amigos. No, sí, porque el Señor te puede reprender, para que no te andes burlando de tus amigos. No, pero Koyak se había rapado o algo así, creo que tenía piojos. No, es que cuando yo era niño todo el mundo tenía piojos. Piojos, giotes, había chinches en todas las casas. Ahora que salió lo de las chinches, yo decía, ¿y por qué tanto escándalo? Cuando yo era niño todos teníamos chinches en las casas, pero bueno, cada quien. El caso es que mi amigo estaba peloncito y le dije, vente. Él tocaba la quena, que es una flauta latinoamericana, y el bombo, y tocaba también la guitarra, era muy talentoso Koyak. Y allí íbamos y llegábamos a las iglesias, y escuchen esto, y esto me conmueve mucho, porque en las iglesias mi hermano y los del camino, su grupo, llegaban con su saquito, su corbatita, para alabar al Señor, y traían con ellos a dos greñudos. Yo sé que van a decir, el pastor, yo era greñudo, en serio, digo, de chamaco. Y llevaban a dos y al otro peloncito a Koyak, muchachos vestidos pues como se vestían los jóvenes de mis tiempos. Las camisas no eran serias como esta que traigo ahora, sino hagan de cuenta que tomabas una camiseta, le ponías una liga, le ponías otra liga y la metías a teñir en unas pastillas que se llamaban la mariposa, ¿ven? Y ahí metías la ropa y ya la sacaban, le quitaban las ligas y te quedaban círculos. Eso era lo hippie, eso era lo de moda de mis tiempos. Y yo ahora pienso, ¿cuántas vergüenzas habrá pasado mi hermano? ¿Cuántas críticas?
de pastores que quizás, hermano, estos muchachos vienen a liberación. No, vienen a alabar. ¿Alabar? ¿Cómo alabar? Pues, y mi hermano, sí, viene conmigo. Y ahí estábamos nosotros. Bueno, tantas cosas. Me acuerdo un día que hicimos, eso me da vergüenza, pero Dios sabe que fue así. Hicimos burla de uno de los cantos. Era un canto muy alegre que decía: yo tengo un barco que navegue en alta mar y a Jesucristo tengo por capitán. Y entonces Koyak y yo comenzamos a mofarnos. Y hubo quien dijo: yo digo que ya no vuelvan con nosotros, porque no están respetando. Y mi hermano intercedió por mí. Y ese amor fue siendo tan evidente para mí que Dios fue preparando mi corazón. Pero fíjense lo interesante. Mi hermano seguramente esperaba que un día ante él yo dijera: sí, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Pero Dios tiene sus tiempos. No va a hacer las cosas como a ti se te da la gana. Lo va a hacer, pero en sus tiempos y en sus formas. Como en esta predicación. ¿En qué vigilia llegó? En la cuarta. ¿Ya para qué? ¿Y por qué llegó en la cuarta? Porque Dios dijo: ese es el momento perfecto. Y tú y yo decimos: no. El momento perfecto, Señor, es la primer vigilia. Cuando estamos con el miedo, con el grito, con el dolor, con la tristeza. Eso lo sabe Dios. Pasó el tiempo, unos meses, pero ya Dios había tocado mi corazón. Y entonces conocí a Lois y se me declaró. Sí, me da pena, pero ella fue la primer mujer de las que hoy, libres, se declaran a los hombres. Lois fue la que abrió historia, ¿no? No es cierto. Yo fui, obviamente. Y aunque hubiera sido así, pues tengo que decir que yo fui. Entonces yo fui. Bueno, entonces, el caso es que comenzamos a andar de novios y me dice Lois: oye, ¿me acompañas a una boda? Y yo: ¿por qué no mejor nos vamos al parque? Porque como todos procuramos el momento más oscuro para amarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Entonces, pues yo sí procuraba el momento más oscuro, la verdad, Dios sabe que pues sí. Y entonces ella me dijo: vamos a la iglesia, y ya después procuramos el momento más oscuro. Le digo: bueno, pues vamos a la iglesia, y ahí vamos, ¿no? Pero para esto le dije: oye, ¿pero qué iglesia es? Yo con la esperanza de que dijera católica, y no porque fuera devoto, yo no era creyente de nada, sino por dos razones. La primera, en las iglesias católicas venden las gorditas más ricas en la entrada. No sé si las han comido. Unas gorditas chiquitas que las envuelven en un papel de colores. ¿No las han comido? Yo tengo planes. Ahora que ya tengamos bien el templo, me voy a robar a la señora de San Judas Tadeo. Sí, voy a ir y le voy a ofrecer un mejor contrato. Le voy a decir: véngase acá con nosotros. Y van a ver en la entrada, va a estar la señora ahí. Ponen un comalito así chiquito. Y ahí están haciendo las gorditas, ¿no? Riquísimas. Esa era mi primera esperanza. Y la segunda, ya en serio, es porque en una iglesia católica pues nadie te está diciendo: ven, mira, recibe a Cristo, ven, dobla tus rodillas, o que te vean así medio raro y digan: no, vente a liberación. Nadie está diciendo nada así. Entras y sales y no pasa nada. Me dice Lois: es una iglesia cristiana. Le dije: no, ahí sí no voy, porque te ven y luego no quieren orar por ti, sobre todo cuando tienes cara así de pecado, ¿no? O sea, luego te agarran. Entonces, pero pues yo con el interés de Lois,
Pues le dije, bueno, te acompaño. Y ya llegamos, estuvo el servicio, yo dije, ahorita ya nos vamos. Y era la boda del pastor, un gran siervo de Dios, el pastor Moisés Caballero, que fue el instrumento de Dios para llevarme a los pies de Cristo. Él se estaba casando, era muy joven. Y me dice Lois, oye, nada más los felicitamos y ya nos vamos. Ya se formó Lois en la fila de las chicas, yo en la fila de los chicos para saludar al pastor. Yo me imaginé que me iba a decir, gracias, gracias, y otro, ¿no? Y gracias, pues es lo que pasa en las felicitaciones. Y cuando me ve, lo que es Dios, y por eso debemos confiar en Él, me miró y me dijo, ¿te gustaría hablar con Dios? Y yo, ¿con quién? Con Dios. No tuve tiempo ni de decir nada. Me tomó de aquí y me dijo, repite esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Y era una tormenta en mi alma. Y él insistía hasta que como una piedra así se despedazó dentro de mí. Y Dios me hizo libre. Nunca lo voy a olvidar. Cuando mi hermano se enteró, se alegró mucho. Yo sé que fue la obra de su amor, de ese esfuerzo de no juzgarme, de no decirme, estás mal, ¿cómo te vistes así? Mira nada más, y así quieres bendición de Dios, o cosas de esa. Era aceptarme como yo era. Lo demás, eso lo iba a hacer el Señor, conforme a su voluntad, pero no los hombres. Y yo se los comparto porque quiero animarlos a que eso que esperan en Dios, si lo esperan de veras, crean que Él lo va a hacer. Que el Señor no va a retardar su bendición y que nada va a impedir su amor. Miren, para terminar, vean la segunda lectura. Dice aquí, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué era lo que había oído Jesús? ¿Saben qué había oído? Que a Juan el Bautista lo habían decapitado. ¿Cómo comprender cosas tan ilógicas, tan injustas, tan incomprensibles? ¿Quién era Juan el Bautista? El último profeta, porque la palabra de Dios dice que los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Qué más era? Un hombre bueno, consagrado a Dios. ¿Pero qué más era? Era su primo. Era con quien él jugaba de niño. Le llevaba 6 meses de edad. Juan el Bautista a nuestro Señor Jesús. Creció con él. Era su compañero para ir a la escuela del rabino. Era su compañero para hacer tareas, para comprar dulces en una tienda. No era el profeta, no era el siervo de Dios. Sí era todo eso, pero antes era su primo. Y su primo, Juan el Bautista, el gran siervo de Dios, había muerto decapitado, porque una mujer perversa pidió su cabeza. Increíble, ¿no? Son las cosas que confunden el alma y que te hacen decir, yo no puedo entender, ¿cómo pudo pasar esto? Si Dios está conmigo, ¿cómo puede pasar esto? Y es el momento de la gran prueba. Mi hermano Gabriel murió en la pandemia. Mi hermano Víctor, del que les conté, él es el mayor, 17 años mayor que yo. Mi hermano Gabriel era el que seguía, 10 años mayor que yo. Él murió en la pandemia. Les digo, entonces, había estos cambios. Y yo confiaba en Dios. ¿Cómo no confiar en Dios con 19 años de edad? ¿Cómo no confiar en Dios con un empleo como el que tenía trabajando en la supervisión en Ford Motor Company?
kilómetro 36,5 de la autopista México-Querétaro. ¿Cómo no confiar en Dios con salud? ¿Cómo no confiar en Dios con planes de matrimonio? Yo no sabía que esas palabras iban a ser tan difíciles al pasar la vida. Esas palabras fueron mi fortaleza cuando Él partió al inicio de la pandemia. Es fácil decir, Señor, confío en ti, pero la verdad, necesitamos todo un proceso para creer, para que entonces ya no haya circunstancias, y no porque vivamos en esa psicosis de la ataraxia y de ejercicios así medios extraños de no mirar la realidad, sino porque mirando la realidad, óiganlo bien, mirando las sombras, vemos una luz más poderosa que esas sombras. Y mirando el dolor real en nuestro corazón, vemos un consuelo más grande y una esperanza más grande. Y nos damos cuenta que la gloria de Dios, por su gracia, está en nuestra vida. Y que entonces podemos caminar por esta vida con fe y con la certeza de que siempre el Señor estará con nosotros, de que nada nos apartará de su amor, ni siquiera en la muerte. Cuando estos ojos se cierren, se abrirán inmediatamente para mirar el rostro bendito de mi Salvador. Por su gracia, por su misericordia y por la sangre que mi Señor derramó en el madero. Y así será en tu vida. Camina con fe, vive creyendo que vienen bendiciones de Dios, que un día este tiempo de aflicción y dolor no será comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vive así, creyendo que así será. Yo te invito a que inclines tu rostro. Señor bendito, recibo tu palabra. Recibo, Señor, este mensaje en el cual me enseñas a confiar y a esperar en ti hasta la cuarta vigilia de la noche. Señor, ten misericordia y sustenta mi corazón. Dile así: ten misericordia y sana las heridas. Ten misericordia y sosténme con tu mano, porque mis fuerzas no son suficientes. Porque solo, Señor, sostenido de tu mano, podré seguir caminando en medio de esta noche, creyendo que vendrá la primavera, que amanecerá tu bendición, que resplandecerá tu gloria. Dile: Señor, así recibo tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.